todos dan por muerto a Yevgeny Prigozhin. La cuestión aquí es, vamos a ir un poquito más allá, vamos a hacer un análisis de qué es lo que hay detrás, porque más allá de estas personas cuyos cuerpos se han encontrado ya, pero no se han podido identificar por el estado en el que se encuentran, evidentemente, se estaban buscando las cajas negras, sabéis cómo funciona esta cuestión de los accidentes aéreos, ahora hablaremos de qué ha podido pasar con ello, quién puede estar detrás, realmente va a afectar a Rusia, va a afectar a la estrategia rusa, porque son dos cosas muy distintas. Y bueno, pues como digo, más allá de si estaba el líder de Wagner dentro del avión o no, eso es una cuestión que a priori todas las fuentes confiables, fuentes cercanas a no solamente al establishment ruso, sino a la propia Wagner. Ojo, esto es la novedad, ¿no? Canales muy cercanos a Wagner confirman la muerte de Prigozhin. De modo que parece casi confirmado, ¿no? No podemos saber exactamente quiénes eran las personas que se encontraban dentro, pero sí que han trascendido otras informaciones. Para empezar, las 10 personas que se encontraban dentro del avión. 3 de ellas de tripulación, presumiblemente sería más o menos la división, y otros 7 que estarían de la cúpula de Wagner. No estamos, por lo tanto, hablando solamente de la muerte de Yevgeny Prigozhin en el caso de que él hubiera finalmente embarcado, sino de los 7 nombres que se encontraban dentro, o que se encontraban más bien dentro de la lista de pasajeros. Ya digo que los cuerpos que se encuentren y la identificación es otra cuestión. Pero ahora iremos a lo que de verdad nos interesa, y es que haya ocurrido lo que haya ocurrido, que parece que, por no decirlo 100%, es lo que se está comentando, va a tener efectos gigantescos en Rusia y vamos a explicarlos. Primero quiero señalar una cosa de los perfiles que se encontraban en esta lista de pasajeros, porque nos encontramos no solo con el propio Yevgeny Prigozhin, también nos encontramos con el fundador de Wagner, Dmitry Utkin, así como otros líderes que nos sonarán mucho menos, pero que también son relevantes, como por ejemplo Sergei Propustin o Yevgeny Makarian. Son 2 perfiles más, comandantes militares, Alexander Totmin, al que se ha vinculado en algunas ocasiones con el papel de Wagner en Sudán, Valery Chekalov y Nikolai Matusev. Son los 7 nombres que estarían en esa lista de pasajeros del avión que se ha estrellado en Rusia. De nuevo, se ha hablado sobre que este avión hacía la ruta entre Moscú y San Petersburgo. Parece que esto sí se ha podido confirmar, pero hay otro detalle que ha trascendido. Y aquí es donde me interesa más que en los detalles de quién estaba dentro y de cuáles eran las causas, ¿no? Porque esto no lo vamos a saber, probablemente nunca. Lo que me interesa de esto es por qué Yevgeny Prigozhin estaba en Moscú. Y es que resulta que si el último vídeo que Descifrando la Guerra había publicado, por cierto, y que había sido hecho público desde el Sahel por las propias fuentes de Wagner, mostraban a Prigozhin como el líder que por fin había dado el salto desde Bielorrusia hacia el Sahel. Todos tenemos en mente que hace 2 meses se dio el motín de Wagner, se lanzan desde Rostov del Don hacia el norte, hacia Moscú, pero sin ningún tipo de resistencia fuerte, pero de nuevo llegando a algún pacto de élites que impide que lleguen hasta Moscú o que haya combates fuertes más allá de los que hay en la toma de Rostov del Don. Es una cosa que sorprende, ¿no? ¿Qué clase de persona, qué clase de perfil y de grupo armado tan poderoso y con tanto poder, como digo, entre las élites rusas se marcha a un motín y lo abandona con la única garantía de que iban a recibir una amnistía, sin siquiera haber tratado de combatir con esa potencia que se supone que tenían y recién salidos de Ucrania por la toma de algo en Moscú. Simplemente no recibieron esa resistencia. Parecía que había algún tipo de pacto de élites. De repente encontramos ese traslado a Bielorrusia y Yevgeny Prigozhin se pasea alegremente por la cumbre Rusia-África de San Petersburgo.
Alexander Lukashenko asegura que quieren acercarse a la frontera con Polonia. Les vemos que no ha tenido ningún tipo de consecuencia el motín, que prácticamente era comparado con un golpe de Estado desde Occidente, aunque desde Occidente, por supuesto, para celebrarlo y apoyarlo. La cuestión entonces es, ¿cuál es la verdadera consecuencia de ese motín? Lo que nosotros decíamos en aquel momento es que no se esperaban eso, que cortaran cabezas políticamente hablando en los días inmediatos, sino que hubiera consecuencias políticas a largo plazo. Hay muchas pugnas por el poder en Rusia, muy lejos, súper lejos de las cosas que se oyen en Occidente sobre que Putin dirige el país con respecto a todas las élites subsumidas bajo su mando único y todopoderoso, es absolutamente falso, porque hay toda una serie de camarillas enfrentadas en las élites rusas que llevan pugnando por el poder desde los 90, que han ido cambiando entre sí desde distintos grupos vinculados a antiguos servicios de inteligencia, los Siloviki, que tanto se ha hablado de ellos, los nuevos oligarcas y los más viejos oligarcas de estos de los 90 que se crearon unas estructuras en muchos casos interferidas por Occidente y ahora en proceso de purga. Vemos nuevas élites en torno a las compañías militares privadas, en torno a defensa y el ejército, los servicios de inteligencia. Entonces, pensar que Putin es la persona que dirige todo esto está lejos de la realidad. Lo que ocurre es que Putin es el que mantiene el equilibrio bajo un férreo mando, porque desde luego que el autoritarismo ha crecido desde las últimas reformas constitucionales, pero la verdad es que es algo que se veía venir ya desde 1993, con ese golpe de Estado que cambió la primera reforma de 1991. Esto dejó el pie cambiado a algunas élites, pero allanó el camino para lo que Putin ha ido construyendo con esas nuevas élites oligárquicas. Bueno, pues desde que estalla la guerra de Ucrania, las redes en torno a Putin, que tiene a Sergei Shoigu como uno de sus principales valedores en el Ministerio de Defensa, intentan mover y recuperar terreno en esa pugna interna, como digo, contra Wagner. Que Wagner hasta 2022, especialmente desde 2020, había recibido un impulso enorme gracias a su papel en la República Centroafricana y en Mali. Bueno, pues lo que nos encontramos en 2022 cuando estalla la guerra de Ucrania es como un nuevo grupo, bueno, uno como tantos otros, pero en este caso vinculado a los servicios de inteligencia militar, con su propia compañía privada de seguridad, todas estas PMC rusas, en absoluto podemos hablar solo de Wagner, nos encontramos con una llamada Redut, de la cual a lo mejor no habéis oído hablar, porque era desconocida, era bastante poco conocida en todo esto, en toda esta polémica, perdonadme que no me salen las palabras. Y Redut era una pequeña compañía que consiguió ganar la pugna por la lealtad con Putin durante 2022 y que fuera la que tuviera la oportunidad de ir a esa campaña quirúrgica sobre Kiev, ¿no? Una campaña rápida, con pocos hombres, con pocos recursos y que le ganara el puesto a Wagner, que por aquel entonces era el gigante que había participado en conflictos como en Siria, pero que tenía su campo en África. ¿Por qué? Se esperaba que la campaña de Ucrania fuera rápida. De alargarse habría sido extremadamente problemático por la falta de recursos, de logística y de organización. De modo que no eran tanto las ganancias que ninguna compañía privada pudiera obtener en Ucrania, sino el reforzar su papel en torno a las élites de Moscú y del propio Vladimir Putin. Aquí entra otro perfil interesante de los cuales tenemos que hablar, porque en esas reuniones, justo al lado de Vladimir Putin, en distintos momentos, hemos encontrado, hablando sobre cómo quieren mover a Wagner de África y esos planes que se han intentado desarrollar dentro de la pugna de las empresas militares, empresas de seguridad privada, al general Andrei Averianov.
este perfil era un perfil vinculado con la inteligencia militar y Averyanov era al que se vinculaba con el envenenamiento de Skripal. Nos acordamos de aquel caso que tuvo muchísimos problemas entre Rusia y el Reino Unido. De ser cierto que finalmente esta persona era la que estaba detrás o que estaba en la organización de este tipo de planes, habría ganado posiciones en torno al entorno de Putin y, como digo, ahora desde esos servicios de inteligencia militar se habría acercado, si yo no me equivoco con los nombres, porque me perdonáis que son muchos, a intentar que la PMC vinculada a los servicios de inteligencia militar ganase posiciones frente a Wagner por hacerse con África. Al menos por hacerse con las posiciones rusas en África. En esas en las que estoy hablando, en cómo la inteligencia militar, después de que el servicio de defensa ganara ese pulso hace 2 meses tras el motín de Wagner, intentaba mover a Prigozhin de África porque es el campo más rentable, es en las que el propio Prigozhin ha aparecido hoy en Moscú. Un vuelo desde Mali, en el cual ha desplazado a su cúpula hacia Rusia, ha sido muy relevante. Se supone que se iba a reunir con la cúpula rusa, algunos hablan de que se iba a reunir con Putin, para convencerle de que no se desplazara a Wagner de África. África es el corazón económico y del poder de estas élites. No es precisamente Ucrania, que es una campaña absolutamente sangrienta en la que no están ganando el control de recursos, sino simplemente valor propagandístico. Y bueno, pues Wagner fue una de las que más desempeño puso en las campañas que protagonizó en Ucrania por ganar esa propaganda. Veíamos cómo cada vez que los chechenos o cada vez que Wagner entraban en una localidad, era anunciada con muchísimo más bombo y platillo, no mucha más pompa que el propio ejército ruso. Eso ya nos dice algo. Nos dice cómo Wagner intentaba mostrarse como el que realmente tiene capacidades de ganar la guerra. Y por eso vinieron las primeras críticas a Putin, más bien a Sergei Shoigu, pero después, justo el día en el que estalla el motín, empieza a hablar de Putin, diciendo que él respeta mucho a Putin, pero que está equivocado por apostar por Sergei Shoigu, criticando muchísimo la operación militar especial, criticando muchísimo al Ministerio de Defensa, la estrategia de no destinar los recursos necesarios, el desastre que estaba llevando a cabo y todos los soldados que estaban muriendo, la escasez de municiones, tenemos que acordarnos de todo esto, porque todo esto está vinculadísimo con lo que pasó. Él era de la facción ultranacionalista que buscaba una guerra con los recursos necesarios para realizar ocupación y para realizar pues la toma del territorio, no algo quirúrgico. Ahí es donde empieza a ganar el pulso entre los ultranacionalistas a los servicios de inteligencia. El servicio de inteligencia militar, en este caso era el GRU, pues consiguió convencer a Putin y a las élites del entorno de Putin de que ellos tenían que participar al principio de la guerra, pero como todos sabéis, al principio de la guerra no estaba Wagner porque se buscaba algo rápido y fue un fracaso. Entonces esa PMC, esa empresa militar privada que tenían ese entorno del perfil que os he comentado, Andrei Averyanov y los servicios de inteligencia militar, murieron directamente, no tuvieron capacidad por tomar Kiev, ni tenían hombres suficientes para controlar el territorio y quedó muy reducida prácticamente a la mínima expresión. Es entonces cuando Wagner cree que ha ganado el pulso. Y bueno, pues antes de continuar, que yo creo que todavía tenemos más que comentar, ya lo aviso, si hay alguna pregunta en el chat o algún comentario, Edu, que quieras hacer o leer, estamos abiertos a ellos, así respiro un poco y os sigo comentando. Te tomo la palabra un ratito si descansas. Bueno, en primer lugar, agradecer porque hemos llegado efectivamente a esos 450, que era la primera meta de hoy, así que muchas gracias a los que os habéis suscrito, de verdad.
También decir que hemos abierto una encuesta es bastante simple, tiene solo 2 opciones, o sea, no tiene mucho misterio, pero aunque sea opción de sí y no, aunque sea una encuesta de sí y no, os animamos a participar y además os animamos a que si efectivamente votáis que sí o votáis que no, podéis expandir un poco vuestra respuesta en el chat y estaremos leyendo lo que vayáis comentando. Sí, ha habido bastantes comentarios, por ejemplo, gente que nos indica que en algunos medios hay confirmaciones, nos indican que en La Nación, uno de los principales medios en Argentina, confirman que el avión ha sido derribado por antiaéreos del ejército, pero bueno, como sabéis, tenemos que ver bien qué medios lo confirman, cuál es la fuente primaria, bueno, todo eso. Ya sabéis que nosotros otra cosa no, pero cautos a la hora de confirmar cosas lo somos bastante. De hecho, estamos siendo incluso cautos a la hora de hablar de la muerte de Prigozhin, o sea que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Había alguna pregunta, pasa que como ha habido tanta intervención y además has expuesto tantas cosas que hay algunas preguntas que han quedado más o menos respondidas previamente. Ahí. Bueno, en realidad claro, la principal pregunta del directo de hoy es qué puede pasar con Wagner, evidentemente. Es que ya solo por el hecho de que se genera un vacío de poder, de confirmarse esto. Pues esto me viene bien para comentarlo, ¿no? Porque he intentado explicar que no se trata solo de Putin dirigiendo el país y ya está. Ningún dictador puede controlar una gran potencia por sí solo sin tener el apoyo de las élites o del pueblo. En este caso hay una serie de camarillas enormes enfrentadas. Hemos hablado muchas veces del enfrentamiento entre defensa y Wagner. Ahora os he explicado el enfrentamiento entre inteligencia militar y Wagner. Hay una omertá, una especie de coalición de intereses entre defensa y la inteligencia militar, ¿no? Entre Sergei Shoigu y el GRU. ¿Por qué? Primero, porque hay PMCs por todas partes. No es cierto esto de que Wagner sea el señor de la guerra único y todopoderoso en África. Evidentemente en África es donde está el premio gordo, por decirlo de alguna manera, porque se pelean por el control de los recursos. Hemos hablado antes de Sudán y de cómo Wagner está para proporcionar seguridad a sus operaciones mineras de oro en Sudán. Es que es así. Por mucho que ellos nieguen su presencia, han estado. Lo que quiero decir es que todos los grandes conglomerados en Rusia de poder tienen una PMC. Y se están multiplicando a tal ritmo que en el entorno del motín de Wagner, cada una de las camarillas tuvo la obligación de poner al servicio del Ministerio de Defensa como gran vencedor de esta pugna a sus PMC mediante contratos. Era necesario llegar a un vínculo contractual entre las PMC, las empresas de seguridad privadas, y el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque así quedaba todo supeditado, se evitaban estos líos que se estaban produciendo en Ucrania de imagen, de mando, de control, ¿no? De todas las dinámicas. Eso era muy peligroso para ellos. Y entre ellos, por no decirlo directamente, una de las más importantes pugnas entre las empresas militares privadas se da el propio Sergei Shoigu. Mantiene un grupo privado. El propio Ramzan Kadyrov, desde Chechenia, tiene su propia milicia. Como digo, el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, tiene su propio grupo. Gazprom, la empresa gasística, tiene su propio grupo. Las petroleras, no recuerdo exactamente si es Lukoil, perdonadme, también tienen grupos armados. La Iglesia Ortodoxa rusa tiene un grupo armado. Para que veamos un poco de qué estamos hablando. No es solo Wagner. Pero Wagner es el más grande porque tiene el control de los principales focos, porque tiene una propaganda brutal, es capaz de vender que la guerra de Ucrania la están ganando ellos, es capaz de vender que ellos sostienen al gobierno de República Centroafricana, cuando en República Centroafricana hay varias empresas militares rusas. Y bueno, pues es que en el resto de países, en Mali y Burkina Faso, sí que están entrando ellos con todo, más que otras empresas, pero para que veamos de qué estamos hablando. Esa pugna de poderes la había ganado defensa. Pensábamos, si de verdad se está tolerando a Prigozhin,
que se instale en Bielorrusia porque puede convenir para operaciones en el futuro, porque Lukashenko siempre suelta más de lo que tiene que soltar y ya ha dejado caer varias veces que ellos creen que tensionando las relaciones con Polonia, en algún momento Polonia pretende tomar Ucrania occidental y confían en que cuando Ucrania colapsara ante un avance que rompa las líneas ucranianas desde el este de Rusia, probablemente hubiera que entrar de manera quirúrgica por el oeste de Ucrania. Esto no lo digo yo, son cosas que se entienden cuando lees entre líneas a Alexander Lukashenko. Entonces, que Wagner aparezca en Bielorrusia conviene a Rusia, conviene a Bielorrusia, porque iba a recibir, como decía Prigozhin, el segundo mejor ejército, mejor entrenado, bueno, no sé si del mundo, pero de los que ellos hayan podido tratar. Y al mismo tiempo Wagner consigue otro mercado, porque iban a volver a centrarse en África y ganar otra vez un poco de presencia entre las élites rusas. Esto finalmente no llegó a materializarse por todo lo que está viviéndose ahora. Se dan especulaciones de qué va a pasar con Wagner, si Wagner, ahora que ha perdido Prigozhin la vida o habría perdido la vida, junto con, como decimos, toda la cúpula. Es que no es ni siquiera solo algo personal, es toda la cúpula. Si estos van a tener que abandonar Bielorrusia, hay una única explicación coherente y es que Wagner va a pasar al ostracismo. Si no, lo que se haría es colocar un títere cómodo al cargo de Wagner. Por lo tanto, como estos son rumores, vamos a esperar a ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a esperar, porque a lo mejor no se retira Wagner masivamente de sus escenarios. Pueden darse varias situaciones, también creo que se ha comentado en el streaming de esta tarde, y es, por un lado, que Wagner acabe troceada para diluir su peso, para quitarse un poco el peso de la marca, para repartir los grandes botines entre otras camarillas. Principalmente entiendo que inteligencia militar tiene grandes intereses en esto. Ya digo, es que no se sabe quién ha podido provocar el accidente, si es que ha sido provocado. Pero a mí la verdad es que viendo todas estas escenas juntas, pues las cosas pues tienen sentido, ¿no? Yo no digo ni voy a decir quién ha sido, ni si ha sido accidente o ha sido algo propiciado. Ni por quién, porque no lo sé. No lo podemos saber. Pero los intereses que hay detrás sí los sabemos. Y desde luego que Shoigu y Gerasimov, el jefe del Estado Mayor del ejército ruso, era el que se puso al cargo de la operación militar especial justo cuando consiguieron quitar al perfil que gustaba más a los ultranacionalistas y a Prigozhin, que era Sergei Surovikin. Bueno, pues nos hemos enterado después de 2 meses del motín de Wagner y la desaparición de Sergei Surovikin, tras esas especulaciones de que había sido detenido, interrogado. Bueno, no es algo de lo que haya pruebas. No hay ninguna prueba de que esté detenido. Nos hemos enterado hoy de que Surovikin ha sido relevado en el cargo de la operación militar especial. Ya había sido relevado, pero mantenía un puesto debajo de Gerasimov como encargado de las operaciones aéreas, porque fue justo el gran valedor de la campaña aérea en la que Rusia empezó a utilizar su fuerza aérea de manera importante, de manera masiva sobre objetivos estratégicos y civiles, y que permitió a Rusia empezar a lo que tiene ahora, que es conseguir la superioridad aérea en el espacio aéreo ucraniano. Eso es clave, eso es absolutamente clave. Sin Surovikin de por medio, sin Prigozhin de por medio, la purga de todos los que estaban con los ultranacionalistas cercanos a Wagner es casi completa. Esa es la primera gran noticia para el futuro de Wagner. Se ha purgado al entorno. Lo siguiente que puede ocurrir es, como digo, o que se trocee la propia compañía Wagner, o que se sitúe a un títere mucho más cómodo, pero lo más posible es que el resto de camarillas con intereses en hacerse con el negocio, ya que ya sabéis cómo funcionan las oligarquías, ¿no? Se reparten las privatizaciones del Estado y cuando ya vemos un caso extremo como es el de la Federación Rusa, que ya no es solo repartirse el Estado, se reparten los intereses estratégicos del país y del ejército en el extranjero. Esto es una cuestión insólita, pero porque nos lleva a la etapa en la que estamos viviendo de la privatización de la seguridad masivamente. Pues podremos ver fácilmente cómo Ministerio de Defensa y quizá
estas nuevas PMC que he mencionado, alguna de ellas, quizá una nueva o quizá una de las que ya existan, porque tampoco podemos saber quién será, se haga con más proporción de los negocios de Wagner en el extranjero. También se ha comentado que Wagner tenía atado el futuro del funcionamiento de sus operaciones por si ocurría algo así. La cuestión es que estamos a las puertas de una intervención armada sobre Níger, confirmada por los países que van a intervenir, y el actor que se iba a mover de alguna manera en torno a Libia, más que en torno a Mali, es Wagner. Pero el actor que está siendo crítico para evitar que Al-Qaeda se haga con el norte de Mali, junto con el ejército maliense, es Wagner. De modo que un colapso de Wagner estrepitoso puede llevar a que los intereses rusos no se los reparta ni defensa ni inteligencia, sino que se pierdan. Es una cuestión que habrá que analizar con el paso de las semanas y ver quiénes son los que se acaban quedando con el negocio. Edu, no sé si tenemos preguntas, comentarios. Sí, ha habido algunas. De nuevo aprovecho para que puedas descansar. Nos han preguntado un par de personas si esto tiene influencia en la cumbre del BRICS. Bueno, entonces aprovecho para recordaros que mañana, insisto, vamos a hablar de eso, que hay alguna que otra novedad al respecto de la cumbre y que todavía está por ver si esto pesa en la cumbre del BRICS. Recordad que no había ido Putin. Entonces, bueno, en cualquier caso, mañana lo analizaremos junto al resto de novedades que haya con respecto a la cumbre. Ha terminado, por cierto, antes la encuesta, se me ha olvidado comentarlo, pero vamos, curiosamente ha habido un 50-50. O sea, no terminamos de tener un consenso con respecto a si el grupo Wagner va a tomar medidas o va a actuar como respuesta a la muerte, a la muy probable muerte de Prigozhin. Sí, y había alguna pregunta. A ver, por aquí tenía... Claro, pero ha habido alguna que otra pregunta de por qué estaban viajando juntos. Es cierto que esto ya lo hemos comentado, pero no deja de ser sorprendente, ¿no? O sea, generalmente instituciones de este calibre, tanto estatales como no estatales, con este nivel de riesgos intrínsecos a la misma pertenencia a la organización, tienden a tener medidas de seguridad y supervivencia de la organización que tienen que ver con que la cúpula, los miembros de la cúpula, viajen por separado. Entonces, o al menos tengan más cuidado en ese respecto. Y había una... La he perdido. ¿Dónde estaba? Vaya, la perdí. Además era una pregunta bastante... Pues la he perdido totalmente. Os animamos a que nos dejéis las preguntas si queréis ahora en el chat de nuevo, que es un buen momento. Y así os vamos leyendo. Bueno, habían preguntado incluso, pasa que no creo que sea el tema, quizá en algún momento que hagamos algún monográfico sobre la política rusa sería interesante. Habían preguntado sobre la posición del Partido Comunista al respecto. Bueno, no, de momento no parece un elemento muy relevante, pero sí que es cierto que sería interesante hablar en algún monográfico porque es un Partido Comunista muy particular, ¿no? En ese sentido ha tenido posiciones muy favorables a Putin en muchos aspectos. Preguntaba por el Partido Comunista de la Federación Rusa. Correcto, sí. Nada de oposición en cuestiones geoestratégicas, es decir, hay una oposición interna. El Partido Comunista acusa directamente al partido de Putin de estar matando a los comunistas en Rusia. Las protestas las protagonizan los comunistas y los protagonizan los liberaldemocráticos. Pasa es que el líder murió también el año pasado, si no me equivoco, Vladimir Zhirinovsky. La cuestión es que el líder Gennady Zyuganov pues, ha sido incluso más beligerante, de ese ala más dura que el propio Putin con respecto al lanzamiento de la guerra. De hecho, la propuesta del reconocimiento de la independencia de las repúblicas que propició la firma de los acuerdos de defensa que le daba el marco paralelo legal a Rusia para intervenir en Ucrania, lo propuso antes que nadie el Partido Comunista. Así que yo diría que oposición regular, ¿no? Lo que nos hablaban, por ejemplo, yo cuando he estado en Bielorrusia hablando con algunos políticos, me decían directamente que hay oposición, pero hacen consenso. Es decir, ellos no tienen la misma posición que Alexander Lukashenko. Es como una especie de comparativa, porque los partidos son casi homólogos en algunos sentidos, con la Federación de Rusia. Es una política de consenso, no es la oposición que pueda haber en otros países occidentales. Al final son partidos que
al final sí que tienen la misma visión geopolítica y tienen una política, pues sí que es de consenso, pero yo no hablaría claramente de oposición. Hablaría Sí. de que hay oposición en factores locales, pero no una oposición que Claro. ponga en cuestión el régimen. Es que ese es el punto también digo, para entender también las posiciones del Partido Comunista en términos geopolíticos, también hay que entender que dentro de los partidos comunistas hoy en día hay un debate interno muy importante en torno a la definición del imperialismo y del antiimperialismo. Y eso es lo que te genera posiciones pro o anti-Putin o percibidas como pro y anti-Putin. Entonces el Partido Comunista de Rusia se enmarca dentro de esos marxismos o dentro de esos partidos comunistas a lo largo del globo que entienden la cuestión del antiimperialismo como un único imperialismo que estaría centrado en torno a Estados Unidos. Y el resto de actores, según la mirada de estos partidos comunistas, entre ellos el Partido Comunista de Rusia, serían antiimperialistas con contradicciones. Esta sería un poco la definición que te podrían dar de por qué en términos de geopolítica apoyan las decisiones del gobierno de Putin. Porque asumen que, vaya, tengo una invitada sorpresiva, porque asumen que los actores, los gobiernos como el de Putin, al confrontar con lo que ellos entienden como el imperialismo central, el único existente, están haciendo alguna forma de antiimperialismo con contradicciones. Entonces, eso da... No es una postura generalizada en todos los partidos comunistas del mundo, pero sí que forma parte de ella el Partido Comunista de Rusia. No tanto así buena parte de los partidos comunistas de Europa Occidental, que no están dentro de esta lógica. Uh-huh. Bueno, pues he visto que me comentabais sobre la cuestión de Níger. En principio es lo que he dicho, que las consecuencias para las operaciones en África de lo que pueda ocurrir con Wagner son ahora mismo lo más importante, porque por mucho que Wagner haya tenido peso en Ucrania, era muy importante a nivel propagandístico, ya estaba fuera, lo que ocurría en Bielorrusia era muy especulativo, había que escuchar mucho a Lukashenko para entender por dónde podían ir los tiros, pero mínimo, que yo le eché cálculos, le podía quedar un año para ponerse en práctica ese tipo de operaciones. Eran más un plazo de entrenamiento, de supeditar aún más al ejército bielorruso a los intereses conjuntos de esa fuerza nueva que habían creado los rusos con los bielorrusos. Entonces todavía seguía siendo el escenario clave el africano, sin ninguna duda, y además estaba en expansión absoluta. De hecho, es lo que comentaba con toda esta historia del servicio de inteligencia militar. Prigozhin acepta la amnistía que se le ofrece después del motín para conservar sus negocios en África. Cuando descubre que este perfil involucrado en las élites del servicio de inteligencia militar, el GRU, Vladimir Alexiev, podía tener algo que ver no solo con desplazar a Wagner en los inicios de la operación de Ucrania, sino con un futuro de Wagner fuera de África o con una reducción de su capacidad en África, es cuando se acude a Moscú. Y Prigozhin intenta de nuevo volver a hablar con el entorno de Putin, ya no solo por la estrategia que se está llevando, de cómo salvar a la madre patria, como él le dice, en torno a la gran guerra de Ucrania, sino cómo conservar sus intereses económicos y de poder puros y duros en África. Es ahí cuando vemos a Prigozhin tan pancho en una cumbre Rusia-África de San Petersburgo, cuando es una persona que se supone, si atendemos a la prensa occidental, acabas de intentar dar un golpe de Estado contra el gobierno y sin embargo apareces en el principal foro de diplomacia, economía y geopolítica de tu país con todo el continente africano. Ahí se ve que hay otros intereses. Y si le añadimos que esta última visita de toda la cúpula de Wagner iba encaminada a tratar esta cuestión, por eso venían justo, se supone de Mali, yo ahora mismo ya no estoy 100% seguro de cuál era el trayecto, si había sido de Mali a San Petersburgo, Moscú o Moscú-San Petersburgo, pero había llegado justo ese mismo día de África. Eso está creo que está confirmado. Se iba a hablar de este tema, se iba a hablar del futuro desplazamiento potencial en torno a esos grupos de seguridad privados de los que os estoy hablando, incluyendo el gran grupo
relacionado con todo esto, que no sé si lo escucharemos más adelante, más a menudo, o si será simplemente un recuerdo de lo que fue al inicio de la operación especial de Ucrania, que es el grupo Redut. Lo digo porque hay otros muchos grupos, no solamente rusos, que han sido una nota a pie de página dentro de algunas de las distintas etapas de la operación militar especial en Ucrania, o ya de la fase de guerra de ocupación activa, ¿no? Por ejemplo, el grupo Mozart. El grupo Mozart occidental es una pequeña pieza a pie de página desaparecida y caída en desgracia, igual que le pasó a Redut. La cuestión es que si Redut ahora o cualquier otro de los múltiples grupos militares vinculados a algún aparato económico político de los que os he mencionado antes, ya sabéis, en relación con Putin, con defensa, con inteligencia, con la iglesia, con las empresas energéticas, con las empresas económicas, bancos incluso, me parece que puede haber alguno, ahora mismo no tengo la lista en la cabeza. Jorge sé que ha podido estudiarlos más a fondo, le podéis preguntar en cualquier momento por alguno de los grupos privados de defensa que no sean Wagner, y también, por ejemplo, los chechenos que os he explicado antes, el propio Shoigu. Hay tantos y tantos grupos que el desempeño de ellos en torno a esas pugnas de poder nos va a decir muchísimo de cuál va a ser el devenir de Rusia, y si ellos van a hacerse con el control de alguna de estas operaciones o van a ampliar su presencia, o si realmente Redut es el que lo ha conseguido, nos puede decir mucho de a quién le interesaba que cayera en desgracia Wagner definitivamente, ya no solo con el ostracismo o con un exilio de oro como era literalmente el que estaban teniendo en África, gracias a esos negocios energéticos y de materias primas, sino la muerte de toda la cúpula, porque una de las acusaciones también ha sido que se ha derribado el avión con un antiaéreo. Bueno, no tenemos pruebas, pero eso sería absolutamente insólito, ¿no? Sería una notición si eso se demuestra. También se ha hablado de explosivos en el avión, se ha hablado de accidente. A mí personalmente la tesis del accidente, o sea, está muy bien para los medios de comunicación, pero viendo todo lo que hemos hablado hoy de intereses y de cómo funciona el Estado profundo ruso, pues es la que menos me convence. Pero no puedo deciros cuál es la real. Lo que sí puedo deciros es que, igual que después del motín, dije, hay que estar atentos a los cambios políticos que se den al medio y largo plazo, pues a partir de ahora es lo mismo. Hay que estar atentos a los cambios geoeconómicos que se den al medio y largo plazo. ¿Qué camarilla ocupa el poder? ¿Qué ocurre con Wagner si acaba aceptando un perfil más moderado, entrar dentro de la coalición orquestada en torno al Ministerio de Defensa, o si simplemente acaba cediendo parcelas de poder ante otros grupos que decís en el chat? Sí son poderosos, son tan poderosos porque no estamos hablando de privatizar una empresa que ya es grande en una gran potencia y una de las empresas más grandes del planeta, sino estamos hablando además de privatizar un ejército. Evidentemente los vínculos que tienen con todas las órbitas de poder son gigantescos. Eso sí es suficientemente importante como para que se den esas peleas. Y me dice una cosa más, y creo que con esto puedo terminar, si luego tenéis preguntas las tratamos como queráis. Y es ya no solo ver cómo evoluciona políticamente Rusia, que lo estamos viendo, cómo evoluciona geoeconómicamente las camarillas de poder en Rusia, que es lo siguiente a lo que tenemos que estar pendientes, sino que a mí me interesa mucho ver cómo va a evolucionar Rusia cuando Putin ya no esté, para hacer el equilibrio que ha hecho entre todos estos grupos. Porque Putin, ya digo, se puede vender todo lo autoritario que se quiera en Occidente, pero en el momento en el que se celebraba, por ejemplo, el golpe de Estado desde Occidente, de nuevo, de Prigozhin, realmente se ha visto cómo en Rusia ese perfil podía ser incluso más peligroso para Occidente que Vladimir Putin. Vladimir Putin ha tenido que mediar entre Sergei Lavrov y el Ministerio de Defensa, parte más diplomática, y los viceministros más agresivos, los más beligerantes, el Ministerio de Defensa y el de Exteriores, el Ministerio de Defensa y Wagner y los servicios de inteligencia, los chechenos. Ha tenido que mediar entre tantas alas que, sinceramente, el día que Putin no esté,
Rusia puede volver otra vez a un momento que puede dejar la esmuta del Imperio ruso como una anécdota. Hay tantos grupos dispuestos a pugnar por el poder que seleccionar un candidato que pueda unar todo el poder es muy peligroso, es muy difícil, es muy controvertido. A mí me parece que es lo que hablábamos cuando la sucesión de Xi Jinping, que había conseguido un inédito nuevo mandato y aunar aún más poder sobre su figura. Vale que él va a poder designar más o menos su transición, pero ¿cómo se va a consolidar un líder que tiene el gigantesco reto de aunar tanta esfera de poder dentro de su propia línea? Es muy difícil. De modo que el día que Putin no esté, ya sea por la transición ordenada o desordenada, puede ser una época muy complicada para Rusia. Y mucha gente está dispuesta, por lo que se comenta en las encuestas, ¿no?, que apoyan ciertos grados de autoritarismo, que apoyaban la postura de Prigozhin hasta lo del motín, que apoyan la decisión de la guerra, está dispuesta a este tipo de perfiles antes que un perfil liberal.